Porque si tú no estás orando, estás lejos de Dios. La única manera de saber que estás con Dios es si todos los días estás pasando tiempo en oración, abriendo tu corazón y dependiendo de Dios. A partir del versículo 4, anoche leímos hasta el versículo 3. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora, ¿por qué nos ha venido este mal? ¿Qué oficio tienes? ¿Y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? Y Jonás les respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que Jonás huía de la presencia de Jehová, pues él se los había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos acalme? Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y Jonás les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Entonces clamaron a Jehová y dijeron: te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Vuelvo a leer el versículo 4. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Dios tiene un plan maravilloso para todo aquel que un día se encuentra con Jesús. A Abraham, Dios le dijo: sal de tu tierra, de la casa de tus padres, y anda a una tierra que yo te mostraré. Y tú serás una bendición por donde pases. El plan de Dios para sus hijos es que sus hijos sean una bendición por donde pasen. Pero Jonás, en lugar de ser una bendición en el barco, estaba siendo una maldición. ¡Qué tragedia! Un hombre llamado para ser bendición se había vuelto en una maldición.
Por donde tú vas, ¿eres una bendición? Como padre, ¿eres una bendición? Como esposo, como esposa, como hijo, ¿eres una bendición? Como empleado, ¿eres una bendición? Como patrón, ¿eres una bendición? Es interesante. Yo tengo un hijo abogado. Él se casó hace unos 5 años atrás. Y el día de las bodas conocí a otros 2 socios de él en un estudio jurídico que ellos tienen en Brasilia. Y yo los veía a esos 2 socios, también abogados famosos allá, medio dislocados porque no había bebida, no había cigarro, no había baile, no era el ambiente de ellos. Y dejé todo y me fui a la mesa de ellos para hacer sala, ¿no? Para conversar un poco, para que ellos no se sintiesen fuera del ambiente. Y es impresionante lo que ellos me dijeron. Yo les dije, mire, yo les agradezco a ustedes por el apoyo que ustedes le dan a mi hijo. Y uno de ellos me dijo, mire, nosotros no le damos ningún apoyo. Él es un buen profesional, pero una cosa, nosotros 2 tenemos una gratitud profunda por él, porque él tiene algo que nosotros no tenemos. Él tiene fe, él cree. Y cuando a veces nosotros tenemos un caso casi perdido, cuando parece que ya no vamos a lograr nada, lo primero que hacemos es entrar a la sala de él, no para pedirle ideas con relación al trabajo, sino para pedirle que él haga una oración por nosotros, porque hay momentos en que solo Dios puede resolver algunos problemas. Bueno, eso es lo que Dios quiere para ti, que por donde tú vayas seas una bendición. Tú eres la luz, dijo Dios. Vosotros sois la luz del mundo, dijo Jesús. ¿Ya escuchaste hablar de la leyenda del rayito de luz? El rayito de luz quería conocer a las tinieblas y un día fue a la mamá y le dijo, mamita, quiero conocer a las tinieblas, ¿dónde puedo encontrar a la oscuridad? La mamá le dijo, mira, anda a ese cuarto, allí está la oscuridad, puertas cerradas, ventanas cerradas, métete por alguna rendijita, allí vas a encontrar a la oscuridad. Y el rayito de luz se fue, entró y volvió frustrado. Mamita, entré, pero no había ninguna oscuridad. Entonces la madre le dijo, mira, ándate al centro de la tierra, allá al fondo de la tierra, ahí está la oscuridad. Y el rayito de luz se fue allá y volvió triste. Mamita, tampoco encontré la oscuridad. Y la mamá lo mandaba para aquí, lo mandaba para allá y el rayito de luz volvía y le decía, mamá, no encuentro a la oscuridad. Y la mamá le dijo, mira hijito, nunca vas a encontrar a la oscuridad, porque por donde tú vayas, todo va a quedar iluminado, porque tú eres un rayo de luz. Oh querido, tú eres un rayo de luz. Tú naciste para ser una bendición. Mucha gente se queja y dice así, esta vida es un infierno, esta vida es injusta, nadie me ama, nadie me quiere, nadie me acepta, todo el mundo me trata mal. Pero yo quiero darte una noticia que no sé si te va a gustar. No es que todo el mundo te trata mal, no es que nadie te quiere, es que este mundo, esta vida es como un espejo. Si tú vas al espejo y le sonríes, el espejo te sonríe. Si tú vas al espejo con rabia en el rostro, el espejo te va a devolver la misma imagen. Si tú lloras delante del espejo, el espejo te va a devolver la imagen de alguien llorando. El problema es que tú,
¿Andas con el rostro fruncido? ¿Andas quejándote de la vida? ¿Miras a las personas y nadie te gusta? ¿Vives criticando, mirando los defectos de las personas? Pero quieres que te acepten. ¿Quieres que todos se traten bien? Querido, trata bien a las personas. Ama a las personas. Acéptalas como son. Tú no vas a cambiar la personalidad de los seres humanos. Pero ese es muy hablador, acéptalo así hablador. Ese es muy callado, acéptalo callado. Ese es muy triste, acéptalo triste. Ese es muy nostálgico, acéptalo nostálgico. Porque cuando tú aceptes a las personas como son, las personas te van a aceptar a ti como tú eres. El problema es que nosotros queremos que las personas sean de la manera que nosotros queremos que sean. Pero si las personas cobran eso también de nosotros, ¿a dónde vamos? Jonás había nacido para ser una bendición, pero estaba haciendo una maldición. Y no estaba haciendo una maldición solo para la gente que estaba en el barco, estaba haciendo una maldición para sí mismo. Al escaparse de Dios, Jonás había perdido 4 cosas maravillosas. Y cada vez que tú no quieres compromiso con Dios, cada vez que tú corres de Dios, cada vez que tú te limitas a acompañar a Dios de lejos, pero no te acercas, no te comprometes, no te relacionas. Ahora mira, en los tiempos de Cristo, multitudes seguían a Jesucristo. ¿Cuántos comieron del pan en el milagro de la multiplicación de los panes y peces? Por lo menos unas 15,000 personas. Cuando crucificaron a Jesucristo, ¿dónde estaban esas 15,000 personas que comieron el pan que Jesús multiplicó? Es que eran personas que seguían a Jesús así de lejos, sin compromiso. Está distribuyendo pan, llego cerca. Está curando, voy allá. Está dando alguna bendición, corro, pero no quiero compromiso. Un paso siempre atrás. Siempre la humanidad fue así. Pero cuando tú vives distante de Jesús, cuando no quieres comprometerte, pierdes 4 cosas. Las 4 cosas que Jonás había perdido cuando decidió alejarse de Dios. En primer lugar, Jonás perdió su capacidad de orar. Perdió su capacidad de orar. ¿Recuerdas cuando leí el texto? Cuando la tormenta apareció, cuando el problema apareció, dice que cada uno de los marineros oraba a un Dios diferente. Cada uno tenía su Dios y cada uno clamaba a Dios. Yo creo que el jefe de los marineros convocó a una noche de oración especial, una reunión especial de oración para que Dios calme la tempestad. Y cada uno oraba a un Dios extraño. Ahora, la única persona que conocía al Dios verdadero, creador de los cielos y la tierra, dormía. Jonás, en la historia, es el primer cristiano que se durmió en una reunión de oración. Se bajó allá abajo y se echó a dormir. Si tú me haces una pregunta esta tarde, pastor, ¿cómo sé que me estoy alejando de Dios? Yo te respondo, cuando empiezas a perder tu capacidad de orar, cuando empiezas a orar poco, te estás alejando de Dios. Pero pastor, si el sábado estuve en la iglesia, no importa. Pero pastor, si yo soy anciano, no importa. Pero pastor, si yo pasé la lección de la escuela sabática, no importa. El hecho de que vienes a la iglesia no mide tu comunión con Dios. El hecho de que tienes un cargo en la iglesia no mide tu comunión con Dios. Lo que mide tu comunión con Dios es tu capacidad de orar.
Y la primera evidencia de que te estás alejando de Dios es que te da menos y menos ganas de orar. Y cuando tú no oras puedes estar en la iglesia, pero estás solo en la vida. Y cuando la tormenta viene, ¿qué haces? ¿A dónde vas? Cuando están demitiendo de la empresa a todos los empleados y tu nombre está en la lista, ¿qué haces? Cuando tu hogar se está destruyendo, ¿qué haces? Cuando estás adeudado o endeudado hasta el cuello, ¿qué haces? Porque si tú no estás orando, estás lejos de Dios. La única manera de saber que estás con Dios es si todos los días estás pasando tiempo en oración, abriendo tu corazón y dependiendo de Dios. Pero Jonás había perdido su capacidad de orar. Como consecuencia de haber perdido la capacidad de orar, Jonás empezó a perder la sensibilidad espiritual. Jonás dormía. Y cuando tú estás durmiendo, estás víctima de tus enemigos, a merced de tus enemigos. Cuando estás durmiendo, hasta un niño te puede matar. ¿Por qué? Porque durmiendo no puedes defenderte. Al alejarse de Dios, Jonás estaba perdiendo la sensibilidad espiritual. Mira, todos los marineros en el barco se daban cuenta que había un problema. Jonás no. Jonás dormía. Los marineros en el barco agarraban las cosas y arrojaban al mar para que el barco no tuviese mucho peso, a fin de que continuase flotando. Los marineros se esforzaban, los marineros luchaban, los marineros miraban al cielo, pensaban, ¿qué está pasando? Ahora el único que tenía conciencia de lo que pasaba, dormía. Había perdido la sensibilidad espiritual. ¿Sabes que lidiar con cosas espirituales es una bendición, pero puede transformarse en una maldición? Porque podemos familiarizarnos tanto con las cosas espirituales que pasan a ser rutinarias. Dejan de ser especiales, dejan de ser sagradas, tórnanse comunes, tórnanse simples. Pierdes la sensibilidad espiritual. Hay tanta violencia en el mundo, hay tanto secuestro, explosionan las torres, hay guerra, hay terremoto, hay tsunami. ¿Cuándo escuchaste hablar de tsunami? A no ser de estos últimos años. 10 años atrás, ¿sabías lo que era tsunami? Hoy día, ¿alguien no sabe lo que es tsunami? Todo el mundo. Quiere decir, algo está sucediendo en nuestro mundo. Algo está pasando. Y hay mucha gente que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios, pero se pregunta, ¿qué está pasando? Y muchos que están en la iglesia duermen. No se dan cuenta. Están perdiendo la sensibilidad espiritual. Al perder su capacidad de orar, Jonás pierde su sensibilidad espiritual. Y al perder la sensibilidad espiritual, Jonás pierde su capacidad de oír la voz de Dios. Se endurece, se adormece y duerme. Y querido, ay de ti y de mí si un día perdemos la capacidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cómo Dios habla a tu corazón? A través de la conciencia, que saca sus conclusiones de la palabra de Dios. Pero cuando Dios te habla y no le escuchas, te sigue hablando y no le escuchas, te continúa hablando y no le escuchas, tu corazón se va endureciendo, y llega un momento en que Dios puede gritar a tus oídos y ya no escuchas, porque pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios.
¿Hace cuántos años Dios te llama? ¿Hace cuántos años Dios toca tu corazón para que le entregues definitivamente la vida a Cristo? Estaré predicando esta noche para alguien que ya tuvo momentos felices en la iglesia de Dios. Y por esas cosas de la vida hoy día estás lejos de Dios, lejos de la iglesia. ¿Cuántas veces Dios te ha llamado? ¿Cuántas veces Dios ha tocado tu corazón? ¿Cuántas veces en medio de la noche el Espíritu te ha incomodado? ¿Cuántas noches de insomnio has tenido? Porque la voz de Dios te atormenta. Pero si tú no le haces caso, y no le haces caso, y no le haces caso, llega un momento en que tu corazón se endurece y pierdes la capacidad de escuchar la voz de Dios. Ahora veamos cómo las personas tratan de resolver el problema que había aparecido aquella noche. Estaban en medio de una noche oscura y un mar embravecido. Cada uno clama a su Dios. Y después de clamar a Dios, todos los que estaban en el barco tratan de resolver el problema. En primer lugar, ellos raciocinan y llegan a la siguiente conclusión: este problema debe haber aparecido porque entre nosotros debe haber un culpable. Y entonces ellos echan suerte. Ustedes saben que los marineros juegan cartas, juegan dados, juegan dominó. Los marineros pasan el tiempo con ese tipo de juegos de azar. Y los marineros aquella noche trataron de descubrir quién era el culpable, utilizando las herramientas que tenían en sus manos, utilizando las cosas que ellos conocían. Echaron mano del juego de azar. No es que la Biblia apruebe el juego de azar. Lo que la Biblia está mostrando es que cuando el ser humano está en problemas, trata de resolver sus problemas con lo que tiene en la mano. Ni que para eso tenga que entrar en la tradición humana que no tiene base científica ninguna. Ponte a pensar en nuestros días. La humanidad inconscientemente sabe que este barco está en peligro. La humanidad inconscientemente sabe que la embarcación llamada tierra está corriendo peligro. Y cada uno trata de resolver el problema. Unos piensan que esta tierra se va a destruir por causa del desequilibrio ecológico. Entonces vamos a concentrar todas las fuerzas en mantener el equilibrio ecológico. Y nunca en la historia se vio tantos movimientos defendiendo el equilibrio ecológico. Y claro que tiene razón de ser, pero la solución para el planeta no está ahí. Hay mucha violencia, hay mucho robo, hay mucha deshonestidad. Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a construir prisiones para que todos los ladrones vayan allá. Ahora, querido, si todos los ladrones tuviésemos que ir a la prisión, no quedaría nadie afuera, porque el problema no está afuera, el problema está en el corazón humano. Hay un filósofo que dice que si tú no robaste todavía es porque no tuviste la oportunidad. Y yo te voy a confesar una cosa, porque quiero que entiendas que soy un ser humano tan humano cuanto tú. Un día en los Estados Unidos entregué un billete de $100, un billete de $10 para una compra que hice de $2, $3. Y la chica debería tener algún problema ese día, seguro que peleó con el esposo o algún hijo estaba enfermo. Evidentemente su cuerpo estaba allí, pero su cabeza no estaba, porque me recibió el billete de $10 y me dio el vuelto de $100. ¿Qué es lo que debería haber hecho yo inmediatamente? ¿Qué debería haber hecho? Devolver. Y devolví. Pero pensé 2 segundos antes de devolver. Y después me asusté. ¿Por qué tuve que pensar? ¿Por qué tuve que pensar? ¿Por qué no devolví?
en el acto, como algo natural. Porque la honestidad no es natural. No es natural de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, querido, el problema no está con la justicia humana, no está con la prisión, el problema está con el corazón humano. Pero cada ser humano trata de resolver el problema. El matrimonio está hundido. Vamos a intentar esto, vamos a intentar aquello, vamos por este camino. A veces entra en el terreno de la depravación, queriendo salvar el matrimonio. El problema no está allí. El ser humano, mira, hay gente que no sale de casa sin mirar el horóscopo para ver si este es mi día de suerte o no, si hoy día me va bien, me va mal. Ponte a pensar un poquito, ¿qué tiene que ver el astro que está allá a millones de años luz con tu vida aquí? Oh, querido, piensa un poco. Porque me tropecé porque mi horóscopo decía que me iba a tropezar. ¿Qué tiene que ver ese astro con el hecho que no miraste la piedra que estaba delante de tu camino? Pero el ser humano, cuando está en problemas, trata de correr de un lado para otro para resolver el problema. Y es lo que los marineros hicieron aquella noche. Lo que estaba a las manos eran las cartas y comenzaron a echar suerte. Y te digo una cosa, cuando los seres humanos son sinceros, y aunque no estén en el camino correcto, porque no conocen otra verdad, Dios puede manifestarse a ellos. Y fue lo que sucedió aquella noche, porque la suerte cayó a Jonás. Y ahora los marineros fueron a Jonás y le preguntaron: ¿qué hiciste? ¿Por qué nos trajiste esta maldición? Ahora miren la actitud de Jonás. Jonás pensaba que la solución para los problemas estaba en las manos del propio ser humano. Jonás llegó a la siguiente conclusión: yo pequé, yo traje este problema, yo traje esta maldición, entonces yo voy a pagar por lo que hice. Arrójenme al mar y cuando yo me muera, ustedes se van a quedar en paz. Jonás era un profeta de Dios. Jonás conocía el tema de la gracia redentora. Hay muchos cristianos sinceros que piensan que en el Antiguo Testamento la enseñanza es salvación por las obras y que en el Nuevo Testamento la enseñanza es salvación por la gracia. Pero si tú lees la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, vas a ver que la única enseñanza bíblica es la salvación por la gracia. Por las obras nadie se salva, por la ley nadie se salva, por guardar mandamientos nadie se salva. Desde el jardín del Edén, cuando un cordero fue sacrificado para preparar vestidos para cubrir la desnudez del hombre, Dios estaba diciendo que la salvación es únicamente por la gracia de Jesucristo, porque ese cordero simbolizaba al Cordero de Dios que tiraría el pecado del mundo. Cuando Israel todos los días ofrecía sacrificio y un corderito era sacrificado, el mensaje era: la salvación es únicamente por la gracia. Por lo tanto, Jonás conocía el tema de la salvación por la gracia, pero él no creía. Él tenía una manera de pensar: el que la hace, la paga. Yo la hice, entonces merezco morir. Y es verdad, queridos. La Biblia dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pablo afirma: la paga del pecado es la muerte. Todos esta noche merecemos morir. No hay justo ni siquiera uno, dice la Biblia. No hay quien busque el bien. Está en nuestra naturaleza el pecado. Nuestra inclinación natural es hacia el mal. Por lo tanto, aquí nadie tiene derecho de ser salvo.
La salvación no es por derecho. La salvación no es por merecimiento. La salvación no es porque has hecho alguna cosa buena. La salvación no es por puntos que ganaste. La salvación no es una medalla de honra que recibes. La salvación es únicamente por la gracia de Cristo, porque Él te ama, a pesar de lo que has hecho, a pesar de tu pecado, a pesar de la vida que has vivido, a pesar de que crees o no creas. Dios te ama y quiere salvarte. Pero Jonás no entendía eso. Por ejemplo, cuando Jonás decidió escaparse de la presencia de Dios, fue porque Dios le dijo: levántate, ve a Nínive y profetiza. Y Jonás, más adelante vamos a ver eso, le dice a Dios: yo hubiera ido a Nínive a profetizar si yo hubiera sabido que tú los ibas a destruir. Pero Dios, yo te conozco y yo sé que si yo predicaba en Nínive, los ninivitas se iban a arrepentir y tú los ibas a perdonar. Y en mi opinión, esa gente no merece perdón. Por lo tanto, yo me escapé. Yo no fui a Nínive porque tú no ibas a cumplir con tu palabra. Y ahora, cuando Jonás le dijo a los marineros: arrójenme al mar, y los marineros lo arrojaron al mar, yo imagino la escena, déjenme imaginar. Jonás dando vuelta en el agua antes de hundirse. Las ondas como un remolino tratando de hundirlo. Y Jonás ya solo con la cabeza para afuera, mirando al cielo y diciéndole a Dios: ¿está viendo, Señor? Es así que se trata al pecador. Pecó, murió. Pero los ninivitas pecaron y yo sé que tú los ibas a perdonar. Entonces yo te estoy dando una clase de teología. Yo te estoy dando una lección de salvación. Es así que se trata al pecador. Oh, querido, es realmente así que se trata al pecador. Pero no es así que Dios trata al pecador. Porque si Dios te tratase como tú mereces, ¿dónde estarías tú? Si Dios me tratase a mí como yo merezco, ¿dónde estaría yo? Los marineros clamaron a Dios antes de arrojar a Jonás y le dijeron: Señor, no queremos morir por causa de la vida de un inocente. ¿Inocente? ¿Jonás era inocente? Jonás murió, o posiblemente moriría, pero no estaba muriendo por los marineros. Los marineros eran los inocentes. Jonás estaba muriendo por su propia culpa. Diferente de Jesús, que cuando murió en la cruz del Calvario, no estaba muriendo por él, porque Jesús sí era inocente. Él sí estaba muriendo por los pecadores. Él estaba muriendo por mí. Por eso, toda la eternidad no será suficiente para que yo pueda agradecer el amor maravilloso de Jesucristo. Y Jonás desapareció en las aguas. Todo el mundo pensó que había muerto. Y ahora entro a la parte final del texto de esta noche. El último versículo del capítulo 1 dice así: pero Jehová tenía preparado un gran pez. El problema del pecado a Dios no lo agarró por sorpresa. Desde la eternidad Dios ya tenía el plan de salvación preparado. Dios había preparado un gran pez. Ese pez recibiría a Jonás, lo sacaría de las profundidades del mar, lo llevaría a la playa y lo dejaría salvo allí. Tú y yo somos Jonás. Por nuestros pensamientos, por nuestros sentimientos, por nuestras actitudes, nosotros merecemos el fondo del mar, el fondo del pecado, el fondo de la muerte. Pero así como Dios tenía preparado un gran pez para salvar a Jonás,
en el maravilloso plan de salvación, Dios tenía preparado una cruz. Y en esa cruz murió Jesucristo. Esta noche estaba en el camarín y hay una señora llamada Verónica que todas las noches cuando llego me recibe en el camarín con todo cariño. Tiene un agua caliente. Trata de hacer mi estada en el camarín lo más confortable. Esta noche le pregunté, ¿quién eres tú? Y ella me dijo, pastor, hace muchos años, 9 años atrás, cuando mi hijo mayor tenía apenas 6 años, 7 años, mi esposo se fue con otra mujer. Nunca más lo vi, me dejó con 3 hijos, sola para criar 3 hijos. Y un día tuve ganas de morir. Quise quitarme la vida. Estaba en el fondo del pozo. Estaba destruida. La vida no tenía sentido. Y Dios me extendió la mano y me sacó del fondo del pozo. Y hoy día mis hijos ya empiezan a crecer. Mi hijo mayor ya tiene 16 años. Y yo estoy aquí, amando a Jesús con todo mi corazón, tratando de servir a Dios y de hacer lo mejor para Él. No importa quién eres tú ni cómo tú vives. No importa el drama que vives. No importa si por errores personales hoy día te sientes en el fondo del mar, desempleado, sueños destruidos, matrimonio destruido, sin hijos, sin padre. Yo te digo, Dios tiene preparado un plan de salvación para ti. Dios te extiende la mano, pero Él no puede hacer nada por ti si tú no quieres. Hola amigos queridos de todo el mundo, estamos viviendo momentos de turbulencia social. Este asunto del coronavirus no es fantasía, no es ilusión, no es chisme que va corriendo de aquí para allá, es una realidad. Vivimos un problema real y es bueno que todos sigan los consejos que las autoridades sanitarias de cada país están dando. No es exageración. La mejor manera de controlar esta situación desde el punto de vista humano es seguir las instrucciones que las autoridades están dando. Sin embargo, yo quiero aprovechar el momento para decir que el pánico no puede apoderarse del corazón de los hijos de Dios. Acabo de recibir una carta de una joven de 14 años, una niña prácticamente, 14 años. Ella dice que está desesperada, que piensa que el mundo va a acabar y que ella está perdida porque ella no tiene seguridad de su salvación. Yo creo que en estos momentos necesitamos volver los ojos a la palabra de Dios y ver qué es lo que Jesús nos dice con relación a momentos difíciles que nosotros como individuos o como nación o como mundo, todo, podemos enfrentar en la vida. Voy a leer el texto de San Marcos capítulo 4, versículos 35 en adelante. Dice así: Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos?
Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento. Y se hizo gran bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Todas las historias bíblicas son enseñanzas. Están registradas en la Sagrada Escritura para enseñarnos. Y en este momento, ¿cuáles son las lecciones que sacamos de este texto bíblico? Que mientras vivamos en este mundo, habrá día y habrá noche. El sol brillará de día y en la noche llegarán las tinieblas, la oscuridad, muchas veces vientos fríos, helados y contrarios. Yo creo que el mundo en estos momentos está viviendo una noche, un entardecer. Estamos enfrentando olas gigantescas. El mundo está asustado y vale la pena estar asustado, pero en medio de todo eso necesitamos aprender a confiar en Dios. El texto bíblico dice aquel día. ¿Qué día? Ese día, durante el día, Jesús les había enseñado las parábolas del reino. Les había hablado de la teoría de la fe. Ahora llegó la noche. Jesús necesitaba enseñarles la práctica de la fe, porque el Evangelio no es solo teoría, es también práctica. ¿Tú crees que Jesús no sabía que esa noche habría un viento terrible y espantoso ahí en el mar de Galilea? Claro que sabía. ¿Y por qué los llevó? Justamente para salir de la teoría y entrar en la práctica. ¿Sabes? Nosotros, los cristianos, nos deleitamos en la teoría del Evangelio y nos olvidamos de vivir la realidad del Evangelio. Esos discípulos de mañana habían aprendido la teoría y en la noche tenían que aprender la práctica de la fe. ¿Qué cosa es fe? Infelizmente, ellos fallaron. ¿Por qué? Porque cuando el viento apareció, cuando las olas gigantescas empezaron a inundar el barco, ellos se asustaron, se desesperaron. Ahora, esa noche debe haber sido terrible, porque los discípulos habían sido, muchos de ellos, pescadores, criados, crecidos a la orilla del mar, en medio del mar. Ellos no se asustarían por cualquier tempestad pasajera, liviana. Aquella noche ellos pensaban que iban a morir. Miraron para todos los lados. ¿Y dónde estaba Jesús? Durmiendo en un travesero. Y lo despertaron y le hicieron la pregunta: Señor, ¿no te importa que nos estamos muriendo? Y él se levantó, reprendió al viento y las aguas se calmaron. Pero el problema no era para los discípulos solamente las ondas gigantescas. El problema verdadero era el corazón. Ellos habían aprendido de día la teoría del Evangelio, pero cuando llegó la noche no podían vivir la práctica del Evangelio. La teoría de la fe es una cosa, la práctica de la fe es otra cosa. Jesús sabía que esa noche ellos enfrentarían la tormenta. Los llevó para pasar la prueba, la realidad, la práctica, la vida. Ahora, el Evangelio en la iglesia no te ayuda mucho. El Evangelio tiene que ayudarte fuera de la iglesia. ¿Por qué los discípulos tuvieron miedo aquella noche? En primer lugar, porque ellos no confiaban en la promesa de Dios. ¿Cuál era la promesa que Jesús les había dicho? Recuerda que Jesús le dijo: vayamos al otro lado del mar. Vayamos al otro lado. Era una promesa, era seguridad. Vayamos al otro lado, vamos a llegar al otro lado. No sé cómo. ¿Habrá tormenta? Tal vez, pero ese no es problema. Vamos a llegar al otro lado del mar. Tú sabes que la palabra de Dios es firme, es segura. El Salmo 23 dice: aunque pasare por las sombras del valle de muerte, no tendré miedo. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Jesús no estaba aquella noche con los discípulos, estaba. ¿Y por qué temblaban? ¿Por qué se desesperaron? Querido, todos queremos pastos verdes y aguas tranquilas, pero para llegar a los pastos verdes y a las aguas tranquilas, cuando finalmente Cristo venga y nos dé la eternidad para disfrutar, tendremos que pasar en este momento, en esta tierra, en este mundo, por la turbulencia del valle de la muerte, de las sombras, de la oscuridad.
y del temor, pero en medio de eso todo debemos aprender a confiar en Dios. Si Jesús les había dicho, vamos al otro lado del mar, ellos deberían haber tenido confianza. Ellos llegarían al otro lado del mar. El otro día alguien me preguntó, ¿no es que Dios estará castigando al mundo por causa de su desobediencia? ¿No será que esta plaga que está llegando aquí es fruto de la desobediencia humana? Espera un poco, querido. No pienses solo desde ese punto de vista. Hubo un hombre en la Biblia llamado Jonás que enfrentó una noche de tormenta terrible. ¿Y por qué enfrentó la tormenta? Porque había desobedecido. Si no hubiera desobedecido, no hubiera ido al mar, no hubiera pasado la tormenta. Pero los discípulos, ¿por qué estaban pasando por la tormenta? ¿Habían desobedecido? No, al contrario, habían obedecido, porque quien dio la orden de ir al otro lado del mar fue el propio Señor Jesucristo. Quiere decir que los discípulos estaban enfrentando la tormenta por causa de su obediencia. Es que mientras vivamos en este mundo, a veces enfrentaremos el dolor, las dificultades, la enfermedad. Vivimos en un mundo de turbulencia, injusticia, violencia. Este mundo, mi amado, este mundo no es nuestro mundo. Aquí no está nuestra casa. Nosotros tenemos un mundo mejor. Nosotros salimos del hogar del Padre, de donde nunca deberíamos haber salido, pero salimos. Y hoy día peregrinamos en este mundo de miseria, en este mundo de dolor. Pero no estás solo. Y los discípulos deberían haber entendido aquella noche que ellos no estaban solos. Jesús estaba allí. Y si Jesús estaba allí, ¿por qué tenían que desesperarse? Yo te pregunto, si tu vida está controlada por Jesús, ¿por qué tienes que entrar en pánico? ¿Por qué tienes que desesperarte? ¿Por qué tienes que pensar que ya estás perdido, que el mundo se está acabando? Cuidado, es necesario leer las advertencias divinas, porque todo esto que está sucediendo en nuestros días es evidencia que el día de la vuelta de Cristo está próxima. Pero de ahí, querer buscar a Dios por miedo, por desesperación, no, Jesús no espera eso de ti. Yo creo que en estos momentos, si este mensaje está llegando para alguien que está lejos de Dios, lejos de la iglesia, por favor, querido, vuelve. Tu lugar está al lado de Jesús. Tu lugar está con tus hermanos en la iglesia. Si estás en la iglesia, pero estás adormecido, has caído en la mediocridad de la vida rutinaria, despierta. Todo esto que está sucediendo en nuestros días es para que despiertes. Y si estás bien con Jesús, pues renova tu comunión diaria con Jesucristo. Aquella noche Jesús no solo estaba con ellos, sino que estaba durmiendo. ¿Qué quiere decir eso? Él es nuestro ejemplo. En medio de la tormenta, en medio de las dificultades, todo puede estar oscuro. El barco puede parecer que se está hundiendo. La noche parece que no acaba nunca. Pero si Jesús dormía, Él te estaba dando el ejemplo de que en medio de la tormenta, mientras la gente que no conoce a Cristo corre desesperada de un lado para otro, los que creen en Jesucristo tienen que saber que si están con Jesús, llegarán al otro lado del mar. Esta situación que el mundo está viviendo no es ilusión, es una realidad seria. Estamos enfrentando un problema serio, evidencia de que Jesús está próximo para venir a esta tierra. Claro que sí, todas las señales de Mateo 24 se están cumpliendo. Guerras, rumores de guerras, violencia, deslealtad, falsos profetas que se levantan anunciando cosas que no tienen base, que no tienen sentido. Todo es evidencia de que Jesús está volviendo. Pero eso debe desesperarte, debe asustarte. ¿Por qué? Si tú tienes un Jesús que te ama, yo siempre digo, tú eres la cosa más linda que Dios tiene en esta vida. Esta noche, antes de dormir, conversa con Dios, abre tu corazón, ríndete a Jesús. Dile que coloque esperanza en tu corazón y mañana despiértate sin miedo. Enfrenta las dificultades de la vida, pero sé prudente. Porque el texto bíblico dice que los discípulos no solamente porque estaba Jesús ahí se quedaron tranquilos, no, sino que ellos se levantaron. Ellos fueron donde Jesús estaba. Ellos lo despertaron. Quiere decir que hay una parte humana que hay que hacer. ¿Y cuál es esa parte humana? Obedece las leyes de las autoridades sanitarias de tu país. Si dicen que es para que no salgas a la calle, no salgas.
Si es para no viajar, no viajes. Si es para no tener mucho contacto físico con las personas, no los tengas. Sé prudente, no solo por tu causa, sino por causa de los otros. Este es un momento para vivir sin egoísmo, para reflejar el amor de Cristo por las personas. Pero la turbulencia pasará y tu fe estará mucho más madura. Habrás crecido con toda seguridad. A lo largo de mi vida he enfrentado momentos difíciles. Yo me acuerdo que tenía 25 años de edad. Me estaba ahogando en el mar. Allá en la playa estaba mi esposa embarazada, esperando a mi primer hijo. Yo vi la muerte cara a cara. Tragué agua, me estaba hundiendo. Y en mi desesperación clamé a Dios y dije, Señor, yo no puedo dejar a esa mujer sola en el mundo con ese niño. Por favor, sálvame, por favor. Yo estoy perdido desde el punto de vista humano, yo no tengo fuerzas. Pero llegó la hora, manifiesta tu poder en mi vida. Y yo me hundí, pero cuando desperté estaba en la playa. El equipo de socorro había llegado y me estaba ayudando. A lo largo de mi vida he aprendido a confiar en Dios. Trabajé durante 3 años en la Amazonía, a veces caminando en la noche oscura, perdido en medio de la selva, a merced de los animales, de las fieras, de los insectos, a veces sin comer, a veces sin dormir. He sentido la mano poderosa de Dios. Oh, querido, ¿por qué hay que tener miedo? ¿Que el mundo acabará un día? Claro que sí. ¿Que el día de la venida de Cristo está cerca? Claro que sí. Pero sembrar miedo por eso, al contrario, yo invoco a todas las personas en este momento a abrir el corazón a Jesús, a decirle, Señor, yo quiero mirar la vida sin miedo, sin temor, seguro de que mi vida está escondida en tus brazos de amor. Eres lo más precioso que Dios tiene en este mundo. Dios te ama. Y si todavía no volvió el Señor Jesús, es porque te tiene paciencia, porque no quiere que te pierdas, porque quiere salvarte, porque tú eres importante. Los discípulos le preguntaron a Jesús, Señor, ¿no te importas que perecen? ¿Cómo que no te importas? ¿Cómo es que Jesús no se va a importar contigo? ¿Cómo es que en este momento de dificultades en tu vida Jesús puede estar lejos de ti? No, Él está más cerca de ti de lo que tú imaginas. Por eso, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. Yo quiero hacer una oración contigo en este momento. Oh Padre querido, a través de las redes sociales extiende tu mano y toca la vida de todas las personas que están oyendo este mensaje. Sacúdelas, Señor, despiértelas, que sientan en su corazón la esperanza viva, reavivada, como un fuego ardiente para ser compartido. Aleja el temor, aleja el pánico, aleja la histeria colectiva. Desarrolla la confianza en el corazón de tus hijos. En el nombre de Jesucristo. Amén. El jueves estaremos nuevamente con ustedes, queridos. Responderemos algunas preguntas que el público está haciendo, comentaremos algunos comentarios, opiniones de otras personas. Que Dios les bendiga ricamente. Nos vemos el jueves. Felicidades. Hola, mi amigo querido. Estamos empezando con esta lección un nuevo trimestre y también un nuevo año. Quiera el Señor darnos suficiente sabiduría para vivir este año de una manera diferente, para mirar la vida como Cristo la miraría, porque a veces arrastrados por el tobogán de la cultura del mundo en que vivimos, miramos la vida y tratamos de ser felices a nuestra manera y solo nos creamos problemas. Ahora, con el estudio de esta semana, iniciamos un tema que tiene que ver justamente con la felicidad, nuestra felicidad, y también de las personas que amamos, de nuestra familia, de los que están a nuestro lado. Mira, todos los seres humanos desean ser felices. La felicidad es el combustible, diría yo, que mueve
a las personas. Así como la gasolina mueve al carro, el deseo de ser feliz mueve a los seres humanos. Todo lo que el ser humano hace, lo hace de una o de otra manera, movido al deseo de ser feliz. La pregunta lógica es, ahora, si todos los seres humanos quieren ser felices, ¿por qué no todos son felices? Por el simple hecho de que para ser feliz no basta el deseo de ser feliz, sino que es necesario saber cómo ser feliz. Esta semana, por ejemplo, estudiaremos uno de los errores que muchos cometen al buscar la felicidad, y tal vez por eso nunca la encuentran. ¿Cuál es ese error? Creer que el dinero proporciona felicidad. Ahora, este es un tema delicado porque, por otro lado, puede haber cristianos que caen en el error de creer que los hijos de Dios no deben preocuparse por el dinero porque nuestro hogar está allá en el cielo. Pero querido, mientras vivamos en este mundo, el dinero es importante. No me digas que no necesitas de dinero cuando llega el momento de pagar en la caja del supermercado, cuando llega el momento de pagar la renta, de pagar la escuela de los hijos, de comprar una ropa. Claro que el dinero es importante, porque los cristianos también vivimos en este mundo. Ahora, no es lo más importante en la vida del cristiano, eso sí, pero es importante. Sin embargo, el mundo en el que vivimos es un mundo materialista, es decir, solo piensa en el dinero y cree que la felicidad está relacionada solo con dinero y entonces busca el dinero a cualquier precio. Sin embargo, el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 12, versículo 2, lo siguiente: y no adopten las costumbres de este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, agradable y perfecto. Mira, el texto dice aquí que Dios tiene un plan para ti, una voluntad para ti. Y esa voluntad de Dios para ti, para tu vida, para tus planes, para tu familia, esa voluntad de Dios para ti es buena, agradable y perfecta. Pero para que esa voluntad divina se realice en tu vida, Pablo aconseja, no adoptes las costumbres de este mundo. No te dejes arrastrar por la manera de pensar de este mundo. Infelizmente, el materialismo de este mundo enseña que el dinero es lo más importante. Y esa teoría pues fascina, es agradable y engaña a mucha gente, inclusive a cristianos que caen en el tobogán del consumismo que los lleva irremediablemente a olvidarse de Dios y de la familia. Por eso San Juan dice en Primera de Juan, capítulo 2, versículos 16 y 17 lo siguiente: porque todo lo que hay en el mundo, es decir, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. El mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Pues Pablo dice que Dios tiene una voluntad para ti y que para que esa voluntad se realice, no debes seguir los patrones de este mundo. Y ahora Juan dice que esa voluntad de Dios para ti permanece para siempre. Y si tú haces esa voluntad, vas a ser plenamente realizado y feliz. Pero para hacer la voluntad de Dios no tienes que conformarte con lo que hay en este mundo. Porque lo que hay en este mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Este es el tema que vamos a desarrollar a lo largo de la semana. En la segunda parte estudiaremos una parábola que Jesús contó justamente para explicar la imprudencia, la insensatez, la necedad de creer que teniendo dinero se tiene todo lo necesario para ser feliz. La parábola está registrada en Lucas capítulo 12, versículos 15 al 21. Es la historia de un hombre que tuvo una gran cosecha. ¿Quién le dio la cosecha? Lógicamente Dios, porque Dios es el Dios de la lluvia, el Dios del sol, el Dios de la tierra. Él es el creador de todo. Entonces, cualquier buena cosecha no es fruto de tu tecnología, es fruto de la voluntad de Dios.
Este hombre tuvo una gran cosecha. Tuvo gran cosecha que ya no cabía en sus graneros, en sus depósitos. Entonces dijo, ¿qué hago? Y empezó a construir y construir depósitos muchos más grandes hasta que llenó todos los depósitos. Y una vez que vio la abundancia de lo que tenía, ¿qué hizo? Observó todo y dijo, ahora solo me resta comer, beber y disfrutar de la vida. Pero entonces vino la voz del Señor que le dijo, insensato, ¿de qué te vale todo lo que tienes? Todo lo que tienes guardado en esos depósitos, ¿de qué te valdrá si esta noche pierdes la vida? Este es un asunto en el que tenemos que pensar seriamente. La pregunta es para hacernos meditar. ¿En qué? En la brevedad de la vida. Pero no solo en eso, sino también en la insensatez de confiar en las cosas materiales, en el dinero, y olvidarnos de Dios. Como ya dijimos, el dinero es útil, es necesario, es importante mientras transitamos por el desierto de esta vida. No debemos tener miedo de recibir las bendiciones divinas. Dios es un Dios de abundancia. Si eres fiel a Él, puede darte más de lo que alguna vez has imaginado. Pero el Señor te advierte en Deuteronomio capítulo 8, versículos 12 al 14, lo siguiente. No vaya a ser que luego de que comas y te sacies, y edifiques buenas casas, y las habites, y tus vacas y tus ovejas aumenten en número, y la plata y el oro se te multipliquen, y todo lo que tengas aumente, entonces tu corazón se enorgullezca, y te olvides de tu Señor, que te sacó de la tierra de Egipto donde eras esclavo. Queridos, todos nosotros, que alguna vez fuimos pobres, nacimos pobres, y Dios en su misericordia nos da alguna cosa, tenemos la tentación de olvidarnos de Dios. El peligro que los cristianos corremos en este mundo es justamente eso, dejarnos arrastrar por el espíritu consumista, materialista, que trata de convencernos todos los días de que existen necesidades que en realidad no existen, pero la publicidad se encarga de convencernos de que necesitamos esto, necesitamos aquello, y entonces en el afán loco de querer comprar las cosas que la propaganda nos muestra, pues trabajamos de día, trabajamos de noche, y cualquier dinero que tengamos no es suficiente, y en todo eso, ¿dónde queda Dios? ¿Y dónde queda la familia? Ni nos acordamos de Dios, ni nos acordamos de la familia. Esa es la insensatez. ¿Y para qué todo eso si finalmente vamos a morir? Lo que Dios quiere enseñarnos es a vivir la vida con sabiduría. No a decir que el dinero no importa, pero tampoco a pensar que el dinero lo trae todo, que compra felicidad, y correr atrás del dinero como locos y olvidarnos de Dios. Hay que colocar a Dios en el primer lugar. Él es la piedra fundamental de la existencia humana. La tercera parte de esta lección nos habla del encanto del materialismo. ¿Sabes? El materialismo usa como su herramienta de atracción a la publicidad. Así como el pueblo de Dios tiene el mensaje del tercer ángel para reunir a la humanidad al servicio de Dios, el materialismo tiene como su herramienta para juntar a toda la gente la publicidad. La publicidad trata de venderte cualquier cosa y para eso usa el encanto. Sabes que las empresas gastan millones de euros, de dólares en publicidad. Solo el año 2016, acabamos de entrar en el 18, pero solo el año 2016, y solo las 200 más grandes empresas de los Estados Unidos, mira, solo 200 en Estados Unidos solamente, sin contar en el resto del mundo. Esas empresas gastaron la escandalosa cifra de 137.800 millones. No estoy hablando de 1 millón, ni de 800 millones de dólares. Estoy hablando de 137.000 millones de dólares más 800 millones. Esto es dinero que tú no te da ni siquiera para imaginar. Eso es lo que las solo 200 más grandes empresas de los Estados Unidos gastaron en publicidad. La publicidad trabaja de una manera interesante, ¿sabes? Casi siempre usa
gente hermosa y atractiva para promover los productos que vende. Entonces tú miras un comercial, una propaganda, una publicidad, y sin darte cuenta te ves a ti mismo allí dentro. No solo usando el producto, sino también igualito a esa persona que el anuncio que usa el producto. Tú ves la persona delgadita, bonita, jovencita, piel linda, cabello bonito. Y entonces yo que soy gordo, viejo, entonces ya sin darme cuenta me proyecto. Entonces quiero usar ese producto. Y ahí lo compro. ¿Para qué? Para ser igual a esa persona. Es así que trabaja la publicidad. El materialismo no sería tan eficaz si no fuera porque usa la sensualidad. La usa de manera sutil, a veces no tan sutil. Pero la sensualidad está entretejida en la publicidad. Ahora Juan llama la atracción de los ojos, la atracción de la carne, la frivolidad de la vida, la vanidad de la vida. Bueno, esa es la técnica más poderosa que la publicidad usa y que sin duda ninguna afecta como un veneno para arrastrar a los cristianos hacia el abismo del consumismo. Porque los cristianos también vivimos en este mundo, leemos periódico, andamos en la calle, vemos una propaganda ahí en la calle, nos informamos y en medio de la información viene la propaganda. Entonces, ¿qué pasa? Los cristianos también comenzamos a sentirnos infelices porque no podemos comprar el último celular, porque ya salió el 5, no, ahora quiero el 6, no, ahora viene el 7. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Nada, pero solamente la cultura, la moda, y queremos tenerlo. ¿Y para qué usamos el celular? Ni siquiera para usar todas las cosas que tiene, que nos han vendido con la publicidad, porque solo hablamos y respondemos con el celular. Pero así es el arma de la publicidad. Entonces muchas veces ni te acuerdas de Dios confiando en la tecnología y en los productos que te vende la propaganda. En la cuarta parte hablaremos de lo que el materialismo desarrolla en la vida de las personas. ¿Qué cosa es? El amor exagerado al yo. Este es otro asunto delicado, porque por otro lado no puedes andar por la vida diciendo no valgo para nada, yo soy un pobrecito, yo no. Tienes que tener un sentido correcto, un concepto correcto del yo, pero ese concepto correcto del yo va a estar amarrado a tu concepto correcto de Cristo. Cristo demanda que nos neguemos a nosotros mismos, niégate a ti mismo, pero no está diciendo tú no vales para nada. Lo que te está diciendo es, niégate a lo que tus ojos te convencen que necesitas, a lo que la carne te convence que necesitas. Mírame a mí y tu valor va a depender de mí. Yo soy la vid, tú eres el pámpano. Si tú estás ligado a mí, entonces vas a ser feliz, vas a ser completo, vas a ser fructífero, vas a ser bonito, pero como resultado de estar comunicado a mí. El problema es pues que la propaganda te enseña que solito puedes conseguir lo que tú quieras. Entonces, mientras Jesús te dice, niégate a ti mismo, que es lo que la publicidad te grita en la cara, ámate a ti mismo. Y entonces viene Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 3, ¿y qué te dice? Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No tengas más alto concepto de ti, no te creas más de lo que eres, no trates de ser más de lo que eres. ¿Por qué todo esto? Porque el primer pecado del universo fue justamente la insatisfacción con ser lo que se era. Querer más de lo que se tenía. Por eso Dios le dijo a Lucifer después de la caída, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, para que vean que la insensatez de querer ser más de lo que eres, de querer tener más de lo que tienes.
Lucifer se autoengañó al creer que era mayor de lo que realmente era. Cuando dijo en su corazón, seré semejante al Altísimo, Lucifer reveló ambiciones egoístas, cuando él reclamó el derecho de tener lo que él no tenía. Y sabes, querido, el autoengaño y las ambiciones egoístas son dos rasgos de los que siguen a Lucifer hoy, a veces sin darse cuenta. Estos textos sobre la caída de Lucifer deben decirnos que en muchos sentidos el pecado original es el del narcisismo. ¿Qué cosa es narcisismo? El diccionario define el narcisismo como la fascinación desmesurada con uno mismo, amor propio, vanidad, solo piensas en ti. La ropa, ay, no combina con esto, ay, la moda es así, ay, tengo que hacer esto, ¿no? ¿Cuál es tu patrón de referencia? La publicidad, lo que ves allá. Lo que tú no sabes es que la propaganda te presenta para venderte cualquier producto, gente linda, gente feliz, gente riéndose a carcajadas. Pero si tú vas a conversar con esa propia gente que está ahí en la televisión, en la publicidad, vas a ver que son personas infelices, que se drogan, que beben, que viven despiertas toda la noche, que finalmente se suicidan porque no son felices, no tienen paz. Cristo es el único capaz de llenar de paz tu corazón. Por eso, al comenzar este nuevo año, trata de comenzar un año con Jesús. No trates de hacerlo solo, no trates de vivir solo. Llegamos al fin de este estudio hablando de la inutilidad del materialismo. Sabes, mi querido amigo, nosotros salimos un día de las manos del Creador. Solo seremos completos y felices cuando nos devolvamos a Él. Lejos de Dios, el ser humano siempre sentirá el vacío existencial. ¿Qué cosa es vacío existencial? Esa ausencia de Dios, ese hueco en el corazón humano que está lejos de Dios. Ese vacío es una sensación que perturba, no te deja ser feliz. Entonces la pobre criatura inventa cosas para llenar ese vacío. Compra, construye, guarda dinero. Y la publicidad aparece diciendo, esto te falta esto. Si compras esto vas a ser feliz. Y el pobre ser humano entra en ese tobogán de consumismo. Compra. No es feliz. ¿Por qué? Porque cuando estás lejos de Dios, tu corazón está hueco, está vacío.